conectado, lo tenemos en línea al doctor Marcelo Arancibia, el cual le vamos a dar la bienvenida a la mesa de trabajo de los Cronistas de la Mañana. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Dani Núñez Vivares junto a Dani Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana. Buen día. Buen día a vos, Danieles, y a toda la audiencia de la radio. Te agradecemos por tu tiempo y por tu atención, Marcelo, como siempre. Bueno, Marcelo, primeras reflexiones el día después de lo que sucedió ayer en el Senado de la Nación, en la Cámara Alta, en donde el gobierno volvió a recibir un duro golpe, como lo han definido muchos medios de comunicación a nivel nacional, muchas tapas de diarios. Bueno, a ver, creo que esto estaba ya anunciado, un gobierno nacional que pide subordinación a las provincias, que ha decidido que la motosierra pase por los sectores más vulnerables. Ayer, mientras el Congreso de la Nación, el Senado, aprobaba estas leyes, el presidente de la Bolsa de Comercio manifestaba que lo que no va a los jubilados o a los discapacitados, al Garraham, él quiere que vaya en baja de impuestos a los sectores económicos más concentrados del país, que están haciendo grandes diferencias económicas a partir de la bicicleta financiera, conocido también como cash trade, de la cual la gran banca internacional se está retirando porque están advirtiendo que hay fuertes inconsistencias, no solamente en lo económico, sino también en lo político. Y una de esas inconsistencias políticas es la incapacidad o la decisión del gobierno nacional de no dialogar y no acordar con las provincias y en el Congreso de la Nación los términos de cómo continúa la política de ajuste a los fines de asegurar un equilibrio fiscal que no genere inflación. Pero la Nación lo que está haciendo es que el ajuste lo paguen las provincias, que lo paguen los jubilados, que lo paguen los sectores más vulnerables de la sociedad, sin tener un plan económico que comience a generar las bases y las condiciones para el crecimiento, para la producción. Entonces hoy vos ves que hay récord de importación de productos que están desplazando a la industria nacional, con lo cual se están perdiendo trabajos. En San Juan somos testigos de ese fenómeno. Ve cómo el costo de producción en dólares cada vez crece, entonces cierran empresas, esto lo está viendo en el país y lo está viendo también en la provincia de San Juan, cómo muchas multinacionales se retiran del país. El último anuncio es el de Carrefour, que en San Juan creo que hay algunas sucursales. Sí, efectivamente. Entonces, el presidente con su visión o su convencimiento de que él tiene un mandato divino, bueno, bajo esos términos, para los libertarios es imposible coexistir en términos democráticos con fuerzas políticas o con las provincias en un sistema federal, porque él es el dueño de la verdad. Y cuando vos crees que sos el dueño de la verdad, bueno, terminás en una visión totalitaria de la política y no solamente no sos capaz de conversar y acordar los términos de lo que hay que hacer para sanear la economía argentina, sino que también tenés un modelo donde querés que desaparezca la oposición de la política argentina. Y no solamente me refiero a que así lo dicen abiertamente con respecto a los responsables de nuestra crisis económica y política, que es el kirchnerismo. Lo piden con todo, seas moderado, estés cerca, pero esta visión es peligrosa porque no genera las condiciones que el país necesita para poder acordar una salida que sea lo menos doloroso posible. Marcelo, este paquete de leyes que se votó ayer justo se hizo ya con una campaña todo ya lanzada, una campaña electoral me estoy refiriendo, a la cual yo creo que el gobierno también jugó sus fichas diciendo, tratando de romper o podrirla toda, como es el dicho, o romper con todo, al llamar, al acusar 24 horas antes el propio presidente a los propios jefes provinciales, a los gobernadores, de querer golpear al gobierno. ¿Compartís esta idea? Bueno, vos fijate cuál es la estrategia electoral del gobierno nacional. Hay muchas provincias que le proponen acuerdos electorales a cambio de gobernabilidad en el Congreso de la Nación. Pero el gobierno nacional, al tener una visión hegemónica del poder, al creerse que son redentores del pueblo argentino, no aceptan ningún tipo de acuerdo electoral con nadie. De hecho, ellos lo que pretenden es desplazar de las provincias a los oficialismos. Esto se ha visto en Corrientes,
donde teniendo la posibilidad de acordar con el gobierno radical, deciden ir en contra del oficialismo provincial, que ha sido de lo más amigable y que ha acompañado todas las normas que el presidente de la Nación ha pedido, incluso ha sostenido vetos inaceptables, pero así es como tratan a los que han acompañado y han colaborado, que han sido la gran mayoría de los gobernadores argentinos, incluso el de San Juan. Que acá en San Juan, vos fijate, la Libertad Avanza hace un planteo electoral de decir, no vamos con el oficialismo, aunque el oficialismo ha acompañado en un 90-95% de las políticas que el gobierno ha presentado en el Congreso de la Nación. Lo que quieren es desplazar a todo el que no sea del riñón, que piense diferente, aunque sea de manera parcial, porque tienen esa vocación hegemónica, como lo han tenido los Kirchner. Ellos aspiran a un país con un partido único, lo cual nos lleva de la democracia a un totalitarismo, y eso es inaceptable. Así que debe saber el gobierno que estas leyes que se han sancionado para recuperar en parte el poder adquisitivo de los jubilados y los pensionados, para volver a restablecer el sistema sanitario a favor de los discapacitados, para asegurarse de que el Garrahan no cierre, que las universidades puedan seguir financiando y poder seguir funcionando. Se le ha dicho que tienen la posibilidad de hacer ajustes en otros sectores y el gobierno no lo quiere hacer. Por ejemplo, esta política de bajar impuestos a los sectores económicos más concentrados ya plantea una discusión política profunda entre aquellos que creen en el derrame, cosa que ha fracasado en todo el mundo. No es verdad que si vos le bajás los impuestos a los ricos, estos terminan consumiendo, gastando, que benefician a los sectores más empobrecidos. No, lo que provoca que los ricos sean más ricos y que se aprovechen de que los sectores populares terminan financiando ese incremento patrimonial. Es lo que estamos viendo. Entonces, bueno, esta discusión hay que plantearla en el Congreso y esta elección por eso son clave, porque no solamente hay que reconstruir el sistema político, no puede volver lo que fracasó en los últimos 20 años, en especial y particularmente el kirchnerismo, pero hay que construir una opción política que le plantee bandera a los libertarios, porque no es verdad que un país sin Estado de Derecho, sin república, sin democracia, con un solo color político gobernando el país, es lo que se necesita para recuperar la situación económica. La economía va de la mano de la calidad institucional, y este gobierno tiene un desprecio total por la calidad institucional. Por eso comienzan a surgir cuestiones de corrupción, como el caso de Libra, como el caso de este avión con las valijas que no fueron controladas en aduana, y muchas otras más que seguramente se van a saber, porque acá tenemos un triángulo de hierro que se maneja con arbitrariedad y al margen de la ley. Entonces, en cualquier momento va a pasar lo que pasó con los Kirchner. O el menemismo. O el menemismo, donde cuando las cosas económicas comenzaban a funcionar, la gente miraba para otro lado cuando avanzaba la corrupción y la destrucción de la república. Entonces, bueno, no volvamos a tropezar con la misma piedra. Milei debe terminar su mandato en el 2027, él tiene una responsabilidad que arreglar la cuestión macroeconómica del país, pero nadie le dijo que destruyera la democracia y la república. No hay país que haya salido de su ceniza, de su derrumbe económico, si no es también con una política de calidad y con instituciones que funcionen. Bueno, esto va a ser lo que se va a debatir en octubre de este año. Marcelo, nombramos la palabra que, como dijo el gran Carlos Pani, que fue el primero que comenzó con este escándalo del avión de aduanas, allá por el mes de marzo, dijo, es recurrente en la Argentina hablar de corrupción, desgraciadamente. El tema de las valijas... Estructural y sistémico. Efectivamente. El tema de las valijas, si mal no recuerdo, con 45 años, viene de la época del menemismo, al cual está muy ligado al gobierno actual, ¿no? Estamos hablando de Amira y sus valijas, ¿no? Bueno, todo nos hace recordar esos hechos penosos que llevaron al país a niveles de corrupción extremos. Y así terminó la convertibilidad cuando Menem se retiró del poder. Y que
que la sociedad, bueno, juzgó ese gobierno y el menemismo ha quedado como una cuestión de nuestra historia que no hay que volver a repetir. Lamentablemente hubo impunidad y la justicia no pudo poner las cosas en su lugar ante tantos casos de corrupción que hubo en el menemismo. Bueno, también ha ocurrido con el kirchnerismo. Hemos tenido una justicia que acá sí logró la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero nosotros no nos merecemos repetir esa historia ahora con estos personajes, los hermanos Milei, que crean que ellos tienen un mandato divino. Él lo dijo cuando inauguró esta iglesia evangélica en el Chaco, donde, bueno, en esos términos, cuando vos confundís lo político con lo religioso, es un cóctel explosivo. Bueno, el que cuestiona el envío de Dios es un infiel. Claro. Entonces, eso ya no es democracia, eso es una teocracia. Cuando el presidente maldice al que opina en contra del gobierno, que le caiga la 10ª plaga de Egipto, es decir, que se muera el primogénito del que te critica, estamos ante una persona con una mente afiebrada, una persona que es violenta, que en términos verbales, y que puede desatar otro tipo de violencia que es peligrosa, y que se ufana de ser cruel. Él lo dice, anoche lo repitió en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y lamentablemente un grupo de aplaudidores que la están levantando en pala avivaban una locura que, bueno, parece de la década del 30 del siglo pasado, cuando polulaban en el mundo los fascismos y el nazismo. Ojo con eso, porque la inflación no está controlada, seguramente en junio, julio va a incrementarse, el dólar se está acercando a la banda de 1.400 pesos y hasta 1.300, ojo con eso. Se ha perdido el superávit fiscal, y no por la ley de aumentarle unos pesos a los jubilados, sino porque acá hay gastos que son absolutamente innecesarios. ¿Por qué se siguen comprando armas? ¿Por qué se le hace contratos multimillonarios a este personaje Escaturiche del avión de la famosa 10 valijas que entraron sin control por la aduana? Entonces, bueno, terminemos con el verso de la motosierra. El bisturí exige un consenso amplio de la sociedad argentina y sus representantes para arreglar la cuestión económica, para tener un orden fiscal, para no tener inflación, para poder acumular reservas, cumplir con los compromisos que tiene este país con sus acreedores, y bueno, terminar con la corrupción, una tarea que no lo va a hacer una persona que se cree un enviado de Dios, lo va a hacer la política con el mayor amplio consenso posible de la gente que cree en la democracia y en la república. Y bueno, lamentablemente Milei y sus seguidores no creen en la democracia y en la república, por lo tanto, en octubre la sociedad argentina va a tener que ir definiendo con su voto qué tipo de país quiere, si quiere un país totalitario, con una economía inestable, o quiere un país serio, de una vez por todas, con instituciones que funcionen y con una economía que no termine colapsando como ha pasado en los últimos 20 años en este país. Marcelo, te vuelvo a llevar a lo de ayer, ayer tarde-noche, en la Cámara Alta. Desde tu punto de vista, ¿es legal, es válida la sesión de ayer, sabiendo que el gobierno acusa de que, como no se respetó parte del reglamento, puede llegar a judicializar y declarar o pedir la ilegalidad o la no viabilidad de la sesión? La sesión es absolutamente válida y legal. El cuerpo se puede autoconvocar en la medida que cumpla con el reglamento del Senado, que son 2/3 partes. Eso se logró. El presidente tiene todo el derecho constitucional de vetar lo que ayer se ha sancionado. Ahora, si el Congreso de la Nación sostiene las leyes con las 2/3 partes de sus votos, es ley. Y el presidente no puede ir a la justicia a pedir que se declare nulo esas leyes, porque estaría desconociendo el Estado de Derecho, la división de poderes, porque el Congreso, el que legisla, él tiene el derecho del veto, pero limitado, y la justicia no puede ponerse a resolver si una ley ha sido bien o mal dictada. Puede declararla inconstitucional total o parcialmente en un caso concreto en su aplicación, pero no puede desconocer una ley sancionada regularmente por el Congreso de la Nación. Es muy peligroso el discurso del presidente en este sentido.
Porque lo que él pretende es tener la suma del poder público. Quiere ejercer el Ejecutivo y legislar cuando sí, cuando no. Y eso no es así. Siguiendo en el ámbito de lo que sucedió ayer, ¿qué te manifestó o qué te pareció lo que hizo Luis Juez al emocionarse y bueno, acompañó, porque ya recordemos que Luis Juez ahora es un libertario de la primera hora, acompañó el financiamiento de la discapacidad? Me pareció correcto. Bien. Creo que Luis Juez sabe de qué se trata la crisis que está viviendo los prestadores en materia de discapacidad y las consecuencias que eso tiene para cientos de miles de personas discapacitadas a lo largo y a lo ancho del país. Así que me parece que en esa tensión entre ser obediente al poder político al cual responde ahora Luis Juez y su conciencia y su conocimiento de lo que está pasando, particularmente en ese sector, votó correctamente. Espero que no tenga represalias. Y que el ejército de trolls no salgan ahora a burlarse de él y de su hija. Porque así de crueles son. Te traigo al ámbito local. Precisamente representaste a nuestro colega en la querella que Monti le realizó a Vermuñán, donde, salió victorioso, la justicia le dio la razón al conocido colega Pajarito Vermuñán, de lo cual vos fuiste su abogado patrocinador. Todo esto ha desatado un escándalo muy, muy oscuro entre primos, ¿no, Marcelo? Digamos, dentro de la familia, ¿no? Bueno, esta causa judicial del fuero civil lo que ha permitido a Vermuñán es probar lo que él manifestó en su programa de radio. Y a partir de ahí lo que ha provocado es que la sociedad confirme lo que siempre ha sospechado de las gestiones justicialistas de estos 20 años, que no han rendido cuenta sobre la transparencia de las ejecuciones presupuestarias y que han habido algunos acomodados que han sacado provecho de relaciones políticas o familiares. Ahora es cuestión de la política sanjuanina, de la legislatura de San Juan y de la justicia, determinar si esto, que es un juicio civil, tiene también una traducción respecto a si hubo o no hubo corrupción en San Juan. Yo creo que si vos le preguntás a la audiencia, la mayoría te va a decir que sí, que la hubo. Exacto. Ahora, si la política no investiga, la justicia no investiga, y va a quedar instalada la impunidad y la creencia de la sociedad de que la política está toda metida en un clima de impunidad y de encubrimiento, cosa que le haría mucho daño a la política sanjuanina. Marcelo, en un medio de comunicación local, vamos a citar la fuente, Tiempo de San Juan, hay fotos muy desagradables, muy lamentables, de un barrio que construyó precisamente el primo, que lo dejó a medio hacer, casas sin techo, sin conexiones, etcétera, etcétera. Me hizo acordar al Lázaro, a esa ruta que no te lleva nada en Santa Cruz, por ejemplo. Acá había un BAES aparentemente, ¿no, Marcelo? Bueno, en ese caso que la Municipalidad de Calingasta, en este juicio del Pajarito con Monti, informó al juzgado, es uno de los tantos que, deben ser investigados. No sé si la Municipalidad de Calingasta inició acciones legales o si le corresponde hacerlo a la provincia de San Juan, porque en su origen los fondos entiendo que eran nacionales. Bien. Y alguien tiene que ponerle cascabel al gato y determinar si esto ha constituido un perjuicio al patrimonio de la nación, de la provincia o del municipio. Alguien se tiene que hacer responsable, de la plata que no fue a la construcción total de esas casas. ¿Y quién se quedó con la plata? Ahora, el periodismo cumple su misión de informar. El periodismo no es juez, no es legislador. No. Por eso acá hay un actor que tiene que hacerse presente, que son las instituciones.
Porque si no, aparecen personajes como Milei y terminan diciendo que son todo casta, que todos se aprovechan del Estado para enriquecerse y para empobrecer al pueblo argentino, y bueno, ese discurso entra porque tiene un viso de seriedad Claro. y de realidad. Entonces, bueno, para que esto no suceda, es la política la que debe redimirse y se tiene que investigar qué pasó con esas casas, qué pasó con los caños del acueducto Gran Tulum y con muchas otras cosas que huelen mal. Y si no se hace, y bueno, la sociedad sanjuanina dirá que toda la política en San Juan son todo lo mismo, y frente a una crisis económica que se profundiza, y bueno, termina votando algún emergente que sea la contracara de esto que ya no da para más en la provincia. Marcelo, dos últimas preguntas. ¿Qué opinión te merece este frente que ha surgido hace 48 horas en provincia de Buenos Aires, en donde agrupa a todas las fuerzas del centro, Coalición Cívica, GEN, Hacemos, Peronismo Federal, de Mazzó y compañía, el Partido Socialista, etcétera, Marcelo? La Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical como uno de los pilares más grandes, más fundamentales. Bueno, es una respuesta adecuada frente a dos polos que pretenden dividir la sociedad argentina en un populismo de ultraderecha y un populismo de una izquierda rancia, es decir, entre los libertarios y los kirchneristas. Y de ahí no hay salida, no hay solución. Entonces, al actual gobierno hay que enfrentarlo con una propuesta democrática, republicana, con una visión económica e inteligente que permita no solamente estabilizar las variables económicas, sino también generar las condiciones de crecimiento del país que no se están dando. Y, bueno, una fuerza política que le dé a la sociedad argentina una alternativa y no tener otra vez que tomar la misma sopa de siempre que ha sido el peronismo kirchnerista. Así que me parece muy interesante esta oferta electoral de la provincia de Buenos Aires y puede hacer que se pueda repetir en el país y especialmente en la provincia de San Juan. Acá en la provincia de San Juan, Marcelo, vos sos el referente más importante del GEN. ¿No descartás acercamiento con Hacemos, con los socialistas nuevamente? Sabemos que siempre has tenido contacto con el socialismo, sabemos que fuiste en las últimas elecciones también con, de alguna forma, con la coalición cívica, acá en los referentes de la coalición cívica también, Marcelo. Mira, ese espacio fundamentalmente lo tiene que ocupar y lo tiene que convocar Producción y Trabajo. Bien. Acá la decisión pasa por el oficialismo provincial, de decidir si va a representar esa democracia republicana o se va a adherir en forma directa o indirecta a los libertarios. Esa decisión la vamos a esperar y bueno, si se da, en buena hora. Si no se da, bueno, nosotros como espacio político vamos a tratar de construir una opción electoral que represente ese cuarto sector en San Juan, porque vos vas a tener al oficialismo provincial, a los libertarios y al peronismo. Quien no quiera votar a la oferta electoral nacional no tiene por qué encontrar como alternativa opositora al peronismo, que es el causante de la crisis que tiene el país y la provincia. Entonces se merece San Juan ese cuarto sector que garantice un debate con el gobierno nacional, que sea contención a los exabruptos y a los excesos del gobierno nacional, pero que tampoco signifique el regreso a lo que hemos dejado atrás y que nadie quiere volver, que son los gobiernos peronistas de los K. Marcelo, te agradecemos la comunicación telefónica, te agradecemos tu atención, por tu tiempo sobre todo, y te deseamos que tengas un muy buen fin de semana y obviamente te vamos a estar consultando con la información política si lo requiera. Que tengas buen día, Marcelo, muchas gracias. Igualmente, un fuerte saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana.